Muy bien, pues vamos a comenzar. Si pueden ponerse de pie, por favor. Gracias. Jesús, Señor Jesucristo, tú eres el motivo de nuestra existencia, Señor. Sí, Señor Jesús. Nos gozamos en esto y te agradecemos porque tú constantemente nos recuerdas el gozo de tu salvación, Señor. Te amamos por ello, Cristo. Aún ayúdanos a gozarnos en este tiempo de alabanza, en este día, teniendo comunión unos con otros, a través de la alabanza y a través de tu palabra, Cristo. En el nombre glorioso tuyo te lo pedimos, Jesús.
que tú. No hay ningún nombre más vivo que tú. No hay ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. No hay ningún nombre más vivo que tú. No hay ningún nombre más vivo que tú. No hay ningún nombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Resplandece como el sol y fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Sí, Señor. No hay nadie más vivo que tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por algo. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Cristo. Sí, Señor Jesús. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Digno eres tú, Señor Jesús. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Digno, Señor. Eres la máxima de Dios, Cristo. Eres la máxima de Dios, Jesús. El máximo ejemplo de un siervo prudente. Bendito seas, Jesús. Eres digno de abrir los sellos, Señor. 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 Fuiste inmolado con tu poder, nos has lavado, porque fuiste inmolado con tu sangre, nos has lavado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno, Jesús. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno, Cristo. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado y con tu poder nos has lavado. Porque fuiste inmolado y con tu sangre
nos has lavado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. El signo de abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, fuiste inmolado con tu poder, nos has lavado, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has lavado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, nos has lavado, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has lavado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor. Amén, precioso Cristo. Tú que estás sentado, Señor, ahí con el Padre, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu trono, al borde de tu gran
me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, su nombre es el vencedor. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén, Señor. Tú has vencido, Señor. Tú eres el Cordero que venció a la muerte y al pecado, Señor. Que venció a Satanás, el que venció a este mundo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por este tiempo en el que podemos alabarte, Señor, y glorificarte y declarar quién eres tú, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Gracias a Dios. Aquí pues me va a tocar hoy compartir la palabra con ustedes. Y antes de empezar vamos a orar para que el Señor sea en nosotros. Okay. Señor Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre y por eso hoy te invocamos, Señor. Te invocamos, Señor, para que seas tú sobre nosotros, en nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, corriendo y siendo glorificada, Jesús. Pedimos que abras nuestros oídos para escuchar tu voz, que abras nuestros ojos para ver, Señor, y nuestra mente, Señor, sea entendida en tu palabra, Cristo. Y aún nuestros corazones sean una buena tierra, Señor, para recibir la semilla que es para llevar fruto para ti, Señor. Bendícenos, Señor, unge mis labios para hablar tu palabra con poder,
que no sean mis ideas, sino solamente tu palabra, Señor, que está aquí escrita. Y que esta palabra sea para edificación, Señor, para el crecimiento y madurez de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy quiero hablarles de algo que hablé más o menos el viernes en el discipulado en línea. No sé quiénes lo hayan escuchado, pero voy a hablar un poquito más de eso, voy a profundizar un poco más. Y pues para los que no escucharon voy a dar como un resumen, o voy a hablar más o menos de los mismos pasajes, pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Y vamos a estar viendo Mateo 24. Entonces, para que tengan ahí sus Biblias en Mateo 24, vamos a estar viendo todo ese pasaje. Ok, y bueno, algo que estuvimos hablando el viernes sobre este pasaje de Mateo 24 es sobre los dos siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y veíamos cómo pues estos siervos tienen varias características que ahorita vamos a ir desglosando, pero veíamos que, bueno, como así de manera general, veíamos la importancia que tiene el ser sobrios delante de Dios, el tener una vida recta y poder discernir la palabra de Dios, poder discernir lo bueno y lo malo. Gustavo también el miércoles habló un poquito de estas cosas. Pero hoy en lo que quiero enfocarme específicamente es en el contexto en el que el Señor Jesucristo habló estas palabras de Mateo 24. Pues los pasajes que vamos a ver es del versículo 42 al 51, pero en lo que quiero que pongamos atención es que el Señor Jesucristo habló estas palabras específicamente en el contexto de su venida, de su segunda venida. Aquí los discípulos se le acercan desde los primeros versículos y le preguntan acerca del fin de los tiempos, ¿no? Le dicen: Señor, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? Como dinos más acerca de estas cosas. Y el Señor Jesucristo les da una lista de detalles bien específicos, de cosas que van a pasar antes de que el Señor Jesucristo regrese. Y es en este contexto de su venida donde el Señor presenta a estos dos tipos de personas, los siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y pues todos sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo viene pronto, y les decía hace rato, ¿no? Pues a veces lo tenemos nada más como un concepto, ¿no? Lo podemos tener ya como una idea del cristianismo, como en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? De Cristo viene pronto, y sí, amén, Cristo viene pronto. Pero algo que me he dado cuenta y que estuve meditando estos días que estaba preparando esto, y es que a final de cuentas, hermanos, nuestra vida en Cristo, nuestra meta o en lo que va a culminar nuestra vida en Cristo es en la segunda venida del Señor, es en su reino que va a venir a manifestarse cuando Jesucristo regrese. Esa es la meta final de nuestra vida, la venida de Cristo, y todo lo que hacemos en esta tierra como cristianos, como parte de la iglesia, toda nuestra preparación y todo lo que vivimos es con ese fin, y nuestro objetivo siempre tiene que ser ese, hermanos, que tenemos que considerar y ver todo el tiempo que Jesucristo viene pronto y que va a venir a dar el galardón a cada uno según sus obras. Esa es la culminación de nuestra vida en Cristo. Pero particularmente, hermanos, ese tema de la segunda venida de Cristo es algo que arde en mi corazón todo el tiempo, y que es lo que me motiva todo el tiempo a estar participando en las cosas que tienen que ver con la vida en Cristo, porque no sé, a veces nos podemos distraer con muchas cosas, pero cuando ponemos nuestra mirada en eso, entonces nuestra vida en Cristo tiene como una motivación. Y cuando no pensamos en esa meta es como ir en una carrera sin saber a dónde vamos, ¿no? Si corres en una carrera y no sabes dónde está la meta, pues vas corriendo a quién sabe dónde, ¿no? Pero si tenemos bien puestos los ojos en cuál es nuestra meta y en cuál es nuestro objetivo final, entonces tenemos el impulso y la motivación para eso. Pero les digo que en estos días he estado meditando que cuando nuestra vida no está enfocada en la segunda venida de Cristo, cuando nuestra vida no tiene no está puesta nuestra vida con ese objetivo en el que el Señor Jesucristo regrese y prepararnos para su segunda venida,
es porque estamos muy embriagados con el vino de este mundo. Y les decía en el discipulado que el vino de este mundo son todas las cosas que este mundo nos ofrece, ¿no? Y a lo mejor ya sabemos un poquito de eso, pero eso me llamaba la atención o me sorprendía de parte del Señor. Y como que eso me hizo considerar mi vida otra vez y me hizo decir como, Señor, ¿qué estoy viviendo en mi vida todos los días? ¿Cuál es mi meta? ¿Con qué objetivo estoy haciendo todas las cosas para servirte? Y como reflexionando en mi propia vida me daba cuenta que a veces tal vez estoy como muy embriagado con las cosas del mundo. Y pues veíamos esto, ¿no? Cómo la embriaguez te distrae, te hace estar como dormido. Y esto de estar embriagado hace que nos olvidemos de que el Señor Jesucristo viene pronto. Y a lo mejor sí podemos asistir a la iglesia, podemos tener nuestras lecturas y todo, pero este siempre tiene que ser nuestro objetivo, esperar el regreso del Señor Jesucristo. A final de cuentas, ese es el objetivo final aún del Padre. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que el secreto de la voluntad del Padre siempre ha sido que en Jesucristo se reúnan todas las cosas. Y vemos también en Apocalipsis, capítulo 11, cómo dice que cuando suene la séptima trompeta, dice que el misterio de Dios se va a consumar. Es decir, que todo el plan de Dios va a culminar ahí en la segunda venida de Cristo, y por eso es bien importante que todo el tiempo consideremos eso. El Señor Jesucristo viene. Y si eso no arde en nuestro corazón, hermanos, si eso no nos motiva todos los días a buscar la palabra de Dios, si eso no nos motiva a caminar en el Señor, puede ser que estemos muy embriagados con el vino de este mundo. Y tenemos que meditar y reflexionar en nuestra vida, cómo estamos viviendo. Entonces, el Señor Jesucristo pone estos dos ejemplos de estos dos hombres, de estos dos siervos, en ese contexto. El Señor Jesucristo dice, yo vengo pronto, pero antes de que yo venga va a haber dos tipos de personas, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y vamos a ver las características de estos dos siervos. También algo que me llamaba mucho la atención cuando estaba como estudiando esto, fue lo que habló Gustavo también acerca de David y de Saúl en el miércoles. Y ahorita también vamos a ir viendo poco a poco cosas como estos dos siervos se comparan también con Saúl y con David. Saúl podemos verlo como el siervo malo y a David como el siervo fiel y prudente también. Y tienen características que vamos a ir viendo ahorita. Entonces vamos a ir primero con las características del siervo malo. El versículo 48 dice, de Mateo 24. De cierto les digo que, 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tenemos aquí tres características. La primera es que el siervo no creyó en su corazón que su señor venía pronto. La segunda es que estaba embriagado y comía y bebía con los borrachos. Y la tercera es que golpeaba a sus consiervos. Entonces, les digo, con Saúl y con David podemos ver estos dos ejemplos. Vamos a ver el primer punto. Y es que no creyó en su corazón este siervo que su señor venía pronto. Y vamos a ir a Lucas 24, por favor. Una de las cosas por las que este siervo malo dice que no creyó en su corazón o que creía en su corazón que su señor tardaba, es porque fue tardo para oír la palabra que se le había dicho. Y su corazón fue endurecido. Lucas 24, 25 al 27. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos después de que resucitó. Sus discípulos van camino a Emaús y están todos tristes porque no sabían que Jesús había resucitado. Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así todos sacados de onda? Y ellos le empiezan a contar, no, pues es que Jesús vino y lo crucificaron y Él nos iba a salvar, pero ahora ya no está. Y le empiezan a describir todo lo que pasó. Y el Señor Jesucristo les dice esto. Versículo 25. Entonces Él les dijo,
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí el Señor Jesucristo les reprende y les dice, ¿por qué no han creído? ¿Por qué son insensatos otra vez como el siervo malo, el siervo necio? ¿Por qué son insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, para creer lo que estaba escrito? Ustedes ya escucharon la palabra, a ustedes ya se les dijo qué es lo que iba a pasar, pero han sido tardos para escuchar y su corazón no ha creído en eso. Y dice, ¿por qué son insensatos y tardos de corazón? Y el Señor Jesús les empieza a recordar otra vez las Escrituras, les empieza a hablar una vez más. Está increíble esta parte porque era el verbo mismo de Dios hablándoles de Él mismo. Y me imagino este pasaje o esta escena donde Jesucristo les estaba hablando de Él mismo, pero no les podía decir que era Él, ¿no? Porque dice que estaba como oculto. Pero imagínense que Jesucristo fuera el que les predicara de las Escrituras a ustedes. Es algo increíble. Y el Señor Jesucristo aquí les recuerda otra vez, porque habían sido tardos para oír, pero el Señor una vez más en su misericordia les recuerda y les dice otra vez, ok, se han olvidado, no han escuchado lo que los profetas dijeron, entonces yo se los voy a recordar. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo todo el tiempo está hablando a nuestras vidas. Podemos ver en Proverbios cómo dice que la sabiduría clama en las calles, clama en las encrucijadas, en las puertas, en las puertas de la ciudad. Todo el tiempo la palabra de Dios está presente y accesible para nosotros. Dice en Hebreos también que, dice en los primeros tiempos, en los tiempos antiguos, el Señor habló por medio de los profetas, por medio de la ley, dice, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Señor Jesucristo así es, está accesible a todos nosotros, su palabra está accesible, pero depende de nosotros cómo vamos a escuchar su palabra para no endurecer nuestro corazón. Vamos a ver también Marcos capítulo 8, versículo 14, que habla también de esto, de la dureza del corazón, por no saber escuchar. Dice Marcos 8, 14 al 21. Dice, habían olvidado de traer pan los discípulos y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Otra vez el Señor Jesucristo diciéndole, ¿no escucharon, no vieron lo que yo ya he hecho? Y otra vez el Señor Jesucristo en su misericordia les recuerda. Cuando partí los panes entre 5,000 y etcétera, etcétera. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? Y entonces aquí otra vez podemos ver cómo por no saber escuchar la palabra de Dios de la manera correcta, nuestro corazón se puede endurecer. Y cuando nuestro corazón se endurece, dejamos de creer la palabra de Dios y pensamos como este siervo malo que dice, pues sí, ya sabemos que el Señor viene pronto, pero pues a lo mejor y se va a tardar, ¿no? Y dice aquí que este siervo malo empezó a hacer lo que se le dio la gana, empieza a beber, empieza a comer con los borrachos, empieza a golpear a los consiervos. Y esto nos pasa a nosotros cuando no sabemos escuchar la palabra de Dios adecuadamente. Vamos a ver también, eso lo vimos, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Dice Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír, otra vez, por no saber escuchar, por no discernir. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Gustavo también habló de esto, del discernimiento. Igual el sábado en la reunión que tuvimos, estuvimos hablando así a detalle acerca de esto, del discernimiento
de las cosas buenas y malas, pero aquí hay como 3 detalles, y el primero es que el saber escuchar nos da madurez o nos hace que seamos maduros. Y aquí les dice, por no saber escuchar y porque se han hecho tardos para oír, entonces no pueden recibir la palabra más profunda y no pueden discernir entre el bien y el mal. Y dice, y son como niños que tienen necesidad de que le sigan dando lechita en vez de poder recibir el alimento sólido. Entonces, el no saber escuchar la palabra nos hace que no tengamos madurez, o si no somos maduros es porque no hemos sabido escuchar la palabra. Hebreos 3:15 ahí atrasito también nos habla otra cosa bien, bien dura de esto. Y esto es bien importante, hermanos, esto que vamos a ver ahorita. Hebreos 3:15 en adelante, una vez más insistiendo el Señor. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí el contexto es que el autor a los hebreos está hablando de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y les dice, versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí quiero hacer una pausa. Aquí el autor a los hebreos está diciendo, el pueblo de Israel salió de Egipto, todos fueron salvos. De hecho, unos versículos antes dice, todos vieron cómo el Señor abrió el mar, todos vieron cómo descendió pan del cielo, todos vieron cómo estaba la columna que los seguía de noche y la nube de día, todos vieron los milagros del Señor. Dice, y todos salieron de Egipto, dice, pero ¿quiénes fueron los que no pudieron entrar en el reposo? Y aquí hay algo bien fuerte, hermanos. Les digo, estamos hablando del contexto de la venida de Cristo y de su reino que va a manifestarse. Y una de las cosas más duras y que a veces no consideramos es que, por un lado, todos somos salvos por la sangre de Cristo y por haber creído, y eso nadie nos los va a quitar. La salvación del Espíritu es eterna y todos somos salvos, pero la realidad es que no todos vamos a reinar, o no, más bien no todos van a reinar. Yo sí quiero reinar, obviamente, pero no todos van a reinar con el Señor. Todos los cristianos van a ser salvos, todos los que creyeron en el nombre de Cristo, pero no todos van a reinar. Y eso es algo bien duro y podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras, y este es uno de los más trascendentes. Por eso el saber escuchar la palabra de Dios nos va a preparar para poder entrar en el reino de Cristo. A lo mejor podemos vivir una vida cristiana ahí medio más o menos, pero eso no va a ser suficiente para poder reinar con el Señor. Porque como vemos aquí, como este siervo, o en el ejemplo de Mateo 24, los dos eran siervos, los dos conocían de la palabra, los dos conocían de Cristo, los dos estaban en la casa del Señor. Entonces eso nos dice que nos está hablando de los cristianos, no nos está hablando de la gente incrédula, nos está hablando de los hijos de Dios que ya conocen. Pero va a haber siervos que van a ser fieles y prudentes, y va a haber siervos que no van a reinar con el Señor. Siervos malos que por causa de estar embriagados, que por no escuchar la palabra adecuadamente, no van a poder reinar con el Señor, y eso es algo bien duro. Y fíjense esto, hace rato les decía, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero la proporción de la gente que va a reinar con el Señor y de la que no va a reinar es el ejemplo de Israel cuando salió del desierto y que no pudieron entrar a la tierra prometida. Se dice más o menos, o se calcula que los israelitas que salieron de Egipto eran cerca de 2 millones de personas. ¿Y se acuerdan cuántos fueron los que entraron a la tierra prometida de esa generación? ¿Cuántos fueron? 2 solamente, Josué y Caleb. Imagínense, de 2 millones de personas solamente 2 pudieron entrar. Y ahora nosotros, en la nueva era, en la era de Cristo, en que ya hay muchos cristianos alrededor del mundo, esa va a ser la misma proporción. A lo mejor
puede haber 2 millones de cristianos, por decirlo así, pero solamente 2 van a entrar. Les digo, no sé cuál es exactamente el porcentaje o la equivalencia, pero 2 contra 2 millones. Ese va a ser el promedio de la gente que va a poder reinar con el Señor. Son muy poquitos. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos escogidos, y pocos son los que van a poder entrar por la puerta estrecha. Y obviamente todos queremos reinar con el Señor, pero depende de cómo vamos a vivir nuestra vida. Eso va a determinar si vamos a ser de los 2 millones que se quedaron postrados en el desierto, o si vamos a ser como Josué y Caleb, que por creer en la palabra vamos a entrar en el reino del Señor. Y es bien duro, hermanos, a lo mejor suena muy fuerte, pero así es la realidad. Y el Señor nos lo advierte todo el tiempo. Y ahí está esa palabra, ¿no? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y grande es la puerta que va a la perdición, pero es estrecha la puerta que va a la salvación, y pocos pueden hallarla y entrar por ella. Esa es la proporción, pero si nosotros sabemos escuchar la palabra de Dios, si no endurecemos nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel, sino que escuchamos su palabra y la ponemos por obra, entonces vamos a estar preparados, vamos a estar sobrios y vamos a estar despiertos, velando, esperando el reinado de Cristo, y el Señor nos va a recompensar por eso. Les digo, a lo mejor la salvación va a ser para todos, pero el reino de Cristo no va a ser para todos. Y por 1000 años a lo mejor vamos a reinar con el Señor, pero también por 1000 años podemos estar fuera del reino de Jesucristo, pasando por una disciplina. Y de eso depende nuestra salvación en esta tierra. De hecho, cuando Pedro habla de la salvación del alma, habla de esto precisamente. Les digo, la salvación no es que se pierda, la salvación del Espíritu, y la salvación no se gana porque es por gracia, la recibimos como un regalo, la salvación eterna. Pero el reinado de Jesucristo, eso sí lo tenemos que ganar, porque es una recompensa, es algo que el Señor nos da como un regalo por nuestro trabajo en esta tierra, por cómo vivimos. Y es en lo que tenemos que esforzarnos, y es por eso que Pedro dice que tenemos que luchar por la salvación de nuestras almas, para que podamos entrar en el reino de Cristo. Y como que el peligro, hermanos, de no poder entrar a la tierra prometida, por así decirlo, o el reposo, como aquí lo dice. Bueno, aquí más adelante voy a saltarme estos versículos, pero habla acerca del reposo que va a venir. Dice, Josué los hizo entrar en la tierra prometida, dice, pero todavía hay un reposo al que todos estamos llamados. Y ese reposo es precisamente el reino del Señor Jesucristo que va a venir. Y todos estamos llamados a ese reposo que va a venir, pero podemos ser de los que van a entrar en el reposo, podemos ser de los que quedan postrados en el desierto. Y lo más peligroso es que esto es bien sutil. El que no podamos entrar, el que estemos embriagados con este mundo, el que no escuchemos la palabra del Señor, es lo que el Señor nos advierte aquí en Mateo 24. El peligro no es que nos va a ir mal si no hacemos caso, sino que ese día nos va a tomar por sorpresa. Ese es como el mayor peligro, que no vamos a distinguir el momento adecuado cuando el Señor Jesucristo venga. Y hace rato también les decía eso. Un hermano, cuando lo habló, me sorprendió mucho. Y decía, nosotros a lo mejor pensamos que el Señor Jesucristo viene pronto, pero no sabemos si va a ser en 10 años, en 30 años, en 200 años. Eso no lo sabemos, el día y la hora nadie la sabe. A lo mejor podemos pensar, pues a lo mejor el Señor ni siquiera llega o ni siquiera viene cuando yo esté vivo, ¿no? A lo mejor le va a tocar a otras generaciones. Pero a final de cuentas, sea que venga mañana o sea que venga en 100 años o en 1000 años, a final de cuentas, nuestro encuentro con el Señor va a ser el mismo. O sea, ya sea que vivamos o que muramos, al final nos vamos a encontrar con el Señor. Y este hermano decía, no sabemos en cuánto tiempo va a venir el Señor, pero por lo menos de aquí hasta que nos muramos, esa va a ser la venida más pronta, el encuentro más cercano que vamos a tener con el Señor Jesucristo. Entonces, si a lo mejor vamos a vivir 80 o 90 años en esta tierra, réstale la vida que tienes, los años que tienes, y eso es más o menos lo que vas a alcanzar hasta que te encuentres con el Señor, si es que el Señor no viene antes. Entonces, por eso tenemos que estar preparados para su venida, ya sea en su regreso
o ya sea que muramos y nos encontremos con Él. Y no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí todavía. Apenas una hermana falleció, una hermana muy, muy querida de nosotros, y nunca nos esperábamos que fuera a morir así repentinamente. Pero podemos dar testimonio que ella fue una sierva fiel y prudente que trabajó y que hizo lo que el Señor le mandó, y ahorita estoy seguro que está con el Señor y que el Señor le va a dar su recompensa por haber sido fiel en lo que hizo. Pero a lo mejor nosotros podemos estar viviendo una vida ligera y no sabemos si mañana vamos a estar. Y por eso tenemos que estar preparados, saber escuchar la voz de Dios. Ok, y el segundo punto, la segunda característica de este siervo malo es que bebía y comía con los borrachos. Les decía, este mundo nos ofrece muchas cosas y podemos ver en Apocalipsis 17 y 18 cómo todo este sistema del mundo, que al final va a culminar en una ciudad que es Babilonia la Grande, dice que les va a ofrecer vino para que se embriaguen a todas las naciones, y ese vino son todas las cosas con las que este mundo nos atrae. Y a lo mejor no son cosas pecaminosas, pero son cosas que nos apartan de la visión del Señor. Gustavo también lo hablaba el miércoles acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un árbol que representa por completo a Satanás, pero también ese árbol tiene el bien y tiene el mal, o apariencia de bien y de mal. Entonces hay cosas que este mundo puede ofrecernos que no parecen malas, que pueden parecer algo bueno, pero que al final nos van a llevar a la perdición. Y también ponía este ejemplo. A lo mejor hay que profundizar un poquito más en esto, pero vean, el Señor Jesucristo se presenta en Juan 15 como la vid verdadera, y sabemos que Jesucristo es el árbol de vida. En el jardín del Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Entonces podemos ver estos dos árboles. Y por un lado vemos el árbol de la vida, que es Jesucristo, que es la vid verdadera. Y sabemos que de la vid sale la uva y de la uva se obtiene el vino. Pero también en la Escritura hay dos tipos de vino. El vino que alegra el corazón, el vino que nos da alegría, que es el vino que viene de Dios. Es un vino bueno, por así decirlo. También el sábado hablábamos un poquito de eso. Pero también hay un vino malo, que es el vino que ofrece el mundo, que es el que te embriaga y es el que hace que estés distraído, es el que hace que tus sentidos estén como distorsionados. Entonces podemos ver por un lado el árbol de la vida, que es esa vid verdadera que es Jesucristo, pero por otro lado tenemos la falsa vid, por así decirlo, que también ofrece un vino malo, que es el vino que nos embriaga, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces todo lo que este mundo nos ofrece nos va a embriagar y va a hacer que nuestros sentidos estén como distraídos, que no podamos discernir entre el bien y el mal. Todo lo que este mundo nos ofrece, mientras más nos llenemos de las cosas de este mundo, va a ser más difícil que podamos distinguir lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, no lo que es bueno para el mundo. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 8. Aquí nos habla también de esto del vino y de la luz. Esto también está increíble. Dice Efesios 5 del 8 en adelante. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Otra vez, el siervo prudente y el siervo malo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí otra vez el apóstol Pablo diciendo, no se embriaguen con vino. Dice, ustedes no pueden estar en tinieblas, dice, porque si siguen participando de las obras de este mundo van a estar en tinieblas. Y aquí me recordó a Juan capítulo 1, cuando habla acerca del verbo de Dios. Dice Juan 1 que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Dice que el verbo es la vida y la vida es la luz de los hombres. Que la luz en las tinieblas resplandece y no puede prevalecer contra ella. Entonces el verbo es Jesucristo, es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y sabemos discernir, cuando no somos tardos para oír, sino que recibimos la palabra de Dios, entonces somos alumbrados. Y todo lo que a lo mejor puede haber de este mundo en nosotros es alumbrado y nuestras tinieblas son alumbradas. El hecho de escuchar la palabra del Señor, el poner atención a lo que se nos dice, ya sea en una prédica, ya sea en lo que leemos en las Escrituras, cuando ponemos atención y ponemos por obra lo que escuchamos, entonces nuestros sentidos son alumbrados y es como si nos saliéramos de la embriaguez en la que este mundo nos envuelve. Nuestros sentidos son alumbrados, nuestros ojos son abiertos, podemos distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ahorita hay muchas cosas que este mundo está ofreciendo específicamente para las generaciones más jóvenes, jóvenes y adolescentes y niños aún, donde el internet está arrasando con muchas cosas, pero este mundo ofrece tantas cosas y están tan accesibles, cosas terribles, que están accesibles para este mundo y que no podemos distinguir a veces porque estamos tan embriagados que incluso nosotros mismos participamos de eso, ¿no? Hay una plataforma, una aplicación, TikTok famosísima. No sé cuántos la conozcan, de los grandes o de los chicos, yo creo que los chicos están más familiarizados con ella, pero es una basura esa aplicación, es una basura en verdad. O sea, literalmente es casi pornografía así abierta a todo el público. Y lo peor de todo es que incluso cristianos participan de eso y a veces es como, pues nada más es para entretenernos, no es para hacer videos chistosos así. Pero nos están metiendo tantas cosas que no nos damos cuenta y es algo bien sutil, pero no nos damos cuenta porque estamos embriagados con este mundo y no nos damos cuenta. Alguien que se emborracha no se da cuenta en qué momento se emborrachó, es como poco a poco hasta que de repente dice, ya estoy todo borracho, pero ni cuenta me di si fue en la tercera o en la quinta o en quién sabe cuál, ¿no? Pero así es el mundo también, mientras más participamos de lo que este mundo nos ofrece, las películas de Hollywood nos están metiendo un montón de ideologías extrañas, filosofías y huecas sutilezas que nos desvían de la palabra de Dios, pero se empiezan a arraigar en nuestra mente e incluso se empiezan a arraigar en nuestra forma de pensar y ni cuenta nos damos por estar tan embriagados con eso. Pero cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando el verbo viene a nosotros y escuchamos y podemos discernir, entonces nuestros sentidos son alumbrados y podemos estar sobrios. Y gracias a Dios por el verbo que nos alumbra, por la palabra de Dios que nos saca como de ese letargo. Estar embriagados nos impide escuchar la palabra, nos impide ver, nos impide entender y nos impide velar. Isaías 56, vamos a ver rápido eso. También otra cosa que no puede hacer el siervo malo es velar. Vamos a Isaías 56. Este capítulo también nos deja ver estos dos tipos de personas: los siervos fieles y prudentes y los siervos malos. Solo voy a leer la última parte del versículo 10 en adelante. Los primeros versículos de Isaías 56 habla de los siervos prudentes, habla de los que abrazan el pacto del Señor, de los que aman lo que el Señor ama, de los que quieren lo mismo que el Señor quiere, los que están atentos, los que están escuchando, pero estos versículos hablan del otro tipo de personas. Dice versículo 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, no pueden velar. La embriaguez, el estar todo el tiempo viviendo para las cosas de este mundo hace que estemos dormidos, no podemos estar alertas como estos centinelas. Dice aquí, sus atalayas son ciegos. Imagínense un vigilante ciego, es una tontería.
Es como si pusiéramos ahí en la puerta a un vigilante para que nos guardara, pero ciego y mudo y dormido. Es una locura. Pero así podemos estar nosotros, como dormidos, como ciegos, no entendiendo lo que está pasando. Vemos todo lo que está pasando en el mundo y no entendemos que el Señor Jesucristo viene pronto y seguimos participando y dándonos a los placeres de este mundo. Dice el 11, perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vengan, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Estos son siervos imprudentes que no entendieron, que no abrazaron lo que el Señor quería y son como atalayas, como siervos, como vigilantes ciegos que están dormidos. No podemos velar. El estar embriagados nos impide velar para el Señor. Y esta es otra cosa impresionante, otra característica es que este siervo malo dice que comía con los borrachos. Esto no lo había entendido plenamente, pero un poquito pude discernir algo estos días que estaba meditando en esto. Y es que, por un lado, todos recibimos el alimento, todos recibimos la palabra de Dios y todos hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Pero dice que este siervo malo, dice que se embriagaba con los borrachos, pero también comía con ellos. Y esto quiere decir que, o poniéndolo como ya en nuestro contexto, la vida que tenemos de Cristo la podemos desperdiciar cuando participamos de las cosas de este mundo. Todo el alimento que recibimos, que podríamos compartir con la iglesia, que podríamos compartir con el mundo, con los que no conocen, toda esa vida que ha sido depositada, ese precioso tesoro que tenemos, a veces lo desperdiciamos y no lo aprovechamos, y en vez de compartirlo con los hermanos, en vez de aprovechar esa vida que nos ha sido dada, la desperdiciamos en cosas de este mundo. Y eso es comer con los borrachos, eso es como decir, ok, recibí la salvación, tengo a Cristo en mi vida, tengo ese alimento precioso, ese pan de vida que vino y se hizo carne para morir por mis pecados, pero yo lo voy a desperdiciar y voy a comer con los borrachos, voy a dar mi vida, esa preciosa vida que hemos recibido, la desperdiciamos cuando participamos con este mundo y preferimos las cosas de este mundo que las cosas de Dios. El comer con los borrachos es menospreciar la salvación que tenemos en Cristo, es menospreciar esa vida que tenemos, ese alimento precioso que hemos recibido, lo menospreciamos y nos entregamos a otras cosas. En cambio, el siervo fiel y prudente dice que esa vida y eso que ha recibido lo comparte con sus siervos. Entonces, ¿qué hacemos con lo que escuchamos y recibimos de Cristo? ¿Podemos desperdiciarlo? ¿Podemos gastar nuestra vida en quién sabe qué cosas? Podemos estar desperdiciando ese precioso tesoro que tenemos. Y eso es comer con los borrachos, es no saber apreciar el alimento, no saber compartirlo. La tercera característica o cuarta característica es que el siervo malo golpeaba a sus consiervos también. Les decía que como que podía ver este panorama o estas dos personas comparándolas con Saúl y con David. Esto no lo dije hace rato, pero cuando les estaba diciendo lo de que no todos van a reinar con el Señor y que por causa de la dureza de nuestro corazón podemos perder nuestro lugar en el reino, esto fue algo que le pasó a Saúl también. Saúl fue el rey que Dios escogió para el pueblo de Israel, aunque a regañadientes, porque el pueblo la regó también. Dijeron, queremos un rey como todos los pueblos, y Dios les dice, ok, ahí les va su rey. Y Dios escogió a Saúl. Dios le había dado el reino a Saúl, pero por la dureza de su corazón, por no saber escuchar, por no saber discernir, por estar embriagado consigo mismo, por estar buscando lo suyo propio, fue por amor a sí mismo que Saúl perdió el reino. Hace rato me dieron el versículo, pero ya lo perdí, donde Samuel le dice a Saúl, dice, acabas de perder el reino para siempre. Imagínense todas las promesas que recibió David, el que haya podido ser el heredero del reino, que David mismo va a reinar en el milenio con el Señor en Jerusalén, que se va a sentar en el mismo trono de Jesucristo. Todas esas recompensas que le tocaron a David por su obediencia, pudieron haberle tocado a Saúl.
Saúl pudo haber sido el rey que iba a reinar en Jerusalén en el milenio, pero perdió eso, perdió por completo su lugar en el reino en la eternidad, por causa de la dureza de su corazón, porque fue un siervo malo, porque no fue un siervo prudente. Y lo mismo puede pasar con nosotros, podemos perder nuestro lugar en el reino por la dureza de nuestro corazón. Y aquí otra vez, este siervo malo que golpeaba a sus consiervos es Saúl. Saúl literalmente golpeaba a David, ¿no? Lo quería matar. Este es otro ejemplo así clarísimo de cómo el golpear a los consiervos también tiene varias connotaciones. Una puede ser como Saúl, ¿no? Que perseguía literalmente a David, que quería matarlo, que buscaba hacerle mal todo el tiempo. Y en nuestro caso, como en la parte de la iglesia, podemos tener dos maneras de golpear a nuestros consiervos, o podemos hacerlo de dos maneras. Una es directamente, o sea, no golpearnos literalmente, sino cuando nos ofendemos, cuando hablamos mal unos de otros a nuestras espaldas, o sea, como, no sé, pues sí, hacernos mal unos a otros, no saludarnos, sacarnos la lengua. Puede ser como una manera directa de maltratarnos unos a otros. Pero también otra manera de maltratarnos o de golpearnos, por así decirlo, es cuando nos menospreciamos. Y el menospreciarnos no solamente es como de, ay, ¿qué? Sino cuando no damos nuestra vida por los demás. Cuando sabemos que un hermano está pasando por alguna dificultad y no nos importa lo que está pasando, el hecho de no orar unos por otros, de no apoyarnos, de no ofrendar, de no diezmar, de no asistir a la reunión de iglesia, todo eso es como menospreciarnos, eso es golpearnos también unos a otros. Cuando no participamos y no colaboramos con lo que el Señor nos ha dicho, insisto otra vez, y lo ha insistido Gustavo también, y lo insisto también, los sábados hay una reunión aquí a las 6 de la tarde donde todos nos juntamos a compartirnos la palabra de Dios. A lo mejor unos no pueden, a lo mejor otros sí, pero no quieren. Pero cuando no asistimos, es como si nos estuviéramos menospreciando, es como decir, pues ¿para qué voy a esa reunión? ¿No? A lo mejor yo ni puedo dar nada y a lo mejor pues quién sabe qué me van a compartir. Pero eso es como menospreciarnos, eso es como estar golpeando a nuestros consiervos. Cuando no nos damos el alimento, cuando decimos, pues esa reunión de iglesia, ¿qué no? Pues voy nomás los domingos y ya, ¿no? O la escucho por internet y ya no pasa nada. Pero el estar juntos, reunirnos como iglesia, el hablarnos, el poder compartirnos unos a otros la palabra, el decir, hermano, ¿cómo estás? Mandarnos un versículo por un mensaje, no sé. Eso es considerarnos unos a otros. Pero el no hacerlo es como menospreciarnos y es como golpearnos. Vamos a Filipenses 2, versículo 3. Aquí nos habla de la actitud que debemos tener unos a otros, que es la actitud que tuvo Jesucristo. ¿Dónde está? Filipenses 2, versículo 3 en adelante. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí otra vez ponemos el ejemplo de Saúl y David. Por un lado está Saúl, que menospreciaba a David, que lo quería matar, que golpeaba a su consiervo, pero por otro lado tenemos a un David que consideraba a Saúl como mayor a sí mismo y lo estimaba a pesar de todo lo que le había hecho. Y aquí está, este es David, este versículo es un ejemplo de David, que obviamente es un ejemplo, una sombra de Jesucristo. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y bueno, ya conocemos este pasaje, ¿no? Que se hizo siervo, se dio su vida, no consideró el ser igual a Dios y murió hasta la muerte de cruz y por eso el Padre lo exaltó. Entonces, esto es lo que tenemos que ser nosotros como siervos prudentes, así como David, que no menospreció a Saúl, sino que lo consideró en gran estima, a pesar de todo lo que había hecho, así también nosotros tenemos que considerarnos de gran estima
y no menospreciarnos. Y les digo, el menosprecio no es nada más como de, ay, pues, ¿qué, no? Que se vaya por allá, ¿no? Fuchi. Sino el no participar de las cosas en las que el Señor nos ha puesto, eso es menospreciarnos y eso es como si nos estuviéramos golpeando. Es como estarnos privándonos del alimento que podemos dar. Otra cosa que me sorprendió mucho también es que este hombre Saúl, veíamos las características que tiene, ¿no? Que fue un pecador, que fue un necio toda su vida, que hizo todas las cosas mal. Pero me sorprende porque todos nosotros como cristianos somos como Saúl también. Pero una característica también que tenía Saúl es que a pesar de que la había regado, a pesar de que era todo eso malo, que era todo eso necio y pecador como todos nosotros, era el ungido de Dios también. Y todos nosotros somos los ungidos de Dios también porque tenemos su espíritu. Entonces David apreciaba a Saúl porque sabía que era el ungido de Dios. Entonces nosotros como hermanos tenemos que saber que cada uno de nosotros somos los ungidos de Dios y por eso tenemos que saber apreciarnos también. A pesar de que nos ofendan, a pesar de que la riegue alguien, a pesar de que veamos que un hermano cayó en pecado, tenemos que amarnos y estimarnos unos a otros como lo hizo David. David estimó a Saúl a pesar de que quería literalmente matarlo. Y así nosotros también tenemos que amarnos unos a otros como David a Saúl. A lo mejor podemos decir, pues este hermano es un necio, es un pecador, es esto y esto y esto. Y ok, sí, pero todos somos eso, pero también todos tenemos el Espíritu y todos somos como el ungido de Dios también. Y por eso tenemos que saber apreciarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros, hermanos. Porque todos tenemos el Espíritu, todos tenemos a Cristo. Nadie de nosotros valemos nada por nosotros mismos, pero valemos por Jesucristo, por lo que tenemos de Él. Y por eso no podemos menospreciarnos, porque al menospreciarnos estamos menospreciando lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y lo que ha hecho en cada uno de nuestros hermanos. Ok, esas son las características del siervo malo. Ok, hasta aquí voy claro. Ya voy a terminar casi, pero ok. Ahora vamos a ver las características del siervo prudente ya para ir concluyendo casi. Ok, otra vez, Mateo 24. Creo que no lo leí al principio, ¿verdad? Completo. No me acuerdo, pero bueno, vamos a leerlo. Desde el versículo 42. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Ok, entonces la primera característica del siervo prudente es que supo escuchar la voz de su Señor o la voz de la sabiduría. A los dos siervos se les dijo, su Señor, voy a regresar, pero me tengo que ir, voy a volver, entonces den el alimento a tiempo a sus consiervos. Esto fue la palabra que su Señor les habló, pero por un lado el siervo malo no quiso escuchar, no supo oír la voz de Dios, pero este siervo sí supo escuchar la voz de la sabiduría. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, porque aquí habla otra vez de estos dos ejemplos. Me sorprende cómo en toda la Biblia siempre hay estos dos tipos de personas, los sabios y los insensatos. Y aquí en Proverbios se describe perfectamente. Voy a leer desde el versículo 20 al 33. Bueno, tal vez me va a saltar algunos, pero del versículo 20 dice, Proverbios 1, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones.
¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Aquí otra vez el Señor insistiendo, ¿por qué se han hecho tardos para oír? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué si yo extiendo mi mano ustedes no la atienden? Les doy mi consejo y ustedes no quieren recibirlo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Podemos escuchar miles de prédicas, podemos leer muchas veces la palabra de Dios y podemos seguir cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y puede pasar tanto tiempo que nuestro corazón se endurece. Eso es algo bien duro. Es algo muy fuerte. Cuando nuestro corazón se endurece, dejamos de considerar la palabra de Dios. Como que decimos, pues a lo mejor sí, pues ya sigo asistiendo, sigo leyendo mi Biblia, a lo mejor pues ahí para que no me digan que no leo, pero sigo viviendo mi vida como se me da la gana, sigo participando del mundo como si fuera, como si no conociera de Cristo. Y podemos empezar a vivir una vida tan ligera que nos hacemos cristianos tibios, nuestro corazón se endurece y no podemos entender en las cosas en las que estamos mal y ya se nos hace como una rutina. Pero el Señor otra vez diciendo, ¿por qué vuélvanse a mi reprensión? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no aprenden a escuchar? ¿Por qué no aprenden a oír? Como les decía, al final el endurecer nuestro corazón nos puede llevar a quedar postrados en el desierto, a no entrar en la tierra prometida, a no entrar en el reino de Jesucristo. Y voy a leer el versículo 33 de este mismo capítulo. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y este es el siervo prudente, el que sí sabe escuchar, el que escucha, el que pone atención a la palabra de Dios y puede habitar confiadamente, vivir tranquilo sin temor del mal. Este siervo en Mateo 24 sabía que su Señor venía, pero se pone a velar, pero aún así sabía que iba a estar, que cuando su Señor viniera lo iba a recompensar. Podía vivir de una manera tranquila, porque había escuchado y sabía que su Señor venía. Y así nos pasa a nosotros también, el escuchar la palabra de Dios, el poner atención, hace que nuestra vida esté tranquila, hace que podamos vivir sin temor del mal. Pero cuando estamos viviendo en este mundo, cuando no sabemos escuchar la palabra, cuando somos tardos para oír, todo el tiempo estamos como, no sé, es una vida bien extraña. Es una vida tibia, todo el tiempo estamos temiendo cosas, nos ocurren aflicciones, ay, ya no tengo dinero, ay, se enfermó no sé quién, ay, el bicho, ¿no? El COVID. Y todo el tiempo estamos como con temor. Pero cuando sabemos que nuestro Señor viene, cuando estamos fieles al Señor, sabemos que nuestra vida está guardada en Él. Y no importan las cosas que pasen, podemos estar tranquilos, sin temor del mal, habitar confiadamente. Ese es un beneficio de ser siervos prudentes, de escuchar la voz de Dios, de saber escuchar la voz de la sabiduría que está clamando todo el tiempo. Segunda característica es que este siervo estaba sobrio. Vemos al siervo malo que estaba embriagado, que se emborrachaba con los demás, pero este siervo, como David, también lo decía Gustavo, David fue un hombre sobrio que sabía distinguir, que sabía hablar las palabras correctas, no se guiaba por su alma, no se guiaba por lo que veían sus ojos, sino decía, ok, a lo mejor me estás diciendo unas cosas que pueden conmover mi alma, de, ay, sí, David, hijo mío, vente y te apapacho, y David, no, vente por tu lanza, manda a uno de tus siervos, pero todo el tiempo con sobriedad, entendiendo lo que tenía que hacer en el momento correcto. Y eso es lo que también nos trae el estar llenos del Espíritu de Dios. Les decía esto también en el discipulado, lo que veíamos en Efesios 5. Dice, están las dos características, dice Efesios 5. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, hablándose la palabra, cantándose. Y les decía, una de las cosas que la iglesia debe practicar es el cantarnos la palabra unos a otros. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cantarnos la palabra, no? A lo mejor es raro, a lo mejor es algo que no es como muy común practicar, pero están los tiempos de oración.
En los tiempos de oración se ora la palabra, se canta la palabra, y cuando nosotros cantamos y declaramos lo que estamos orando, a través de los cantos, a través de la alabanza, estamos cantando sobre nosotros. Si, por ejemplo, estamos orando, Señor, que tu palabra nos alumbre, y empezamos a hacer un coro, ¿no? En el tiempo de oración, Señor, alúmbranos con tu palabra, alumbra tu iglesia, y empezamos a cantar sobre eso, y toda la iglesia en conjunto empezamos a cantar lo mismo. Entonces estamos cantándonos unos a otros, estamos declarando eso sobre la vida de nuestros hermanos, y según Efesios, eso es lo que hace que nos llenemos del Espíritu. El ser llenos del Espíritu no es nada más decir, Señor, lléname de tu Espíritu, y el Señor, bueno, sí, ahí te va, y te lleno, ¿no? Sino que cuando nosotros participamos de esto, cuando se nos comparte la palabra, cuando compartimos, otra vez insisto, los sábados donde nos compartimos la palabra, los tiempos de oración donde se canta, aún los tiempos de alabanza, donde cantamos canciones al Señor, aún son cosas que declaramos sobre la iglesia. Esa es la manera en la que también somos llenos del Espíritu. Y el estar llenos del Espíritu nos hace estar sobrios, nos hace discernir y nos hace ser sensatos en todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Otra vez no lo voy a leer por el tiempo, pero aquí habla también Pablo y les dice, a ustedes el tiempo de la venida del Señor no los puede tomar por sorpresa. Dice, porque ustedes tienen que estar sobrios, y si ustedes son hijos de luz e hijos del día, y dice, porque los borrachos se embriagan de noche y no pueden velar, pero a ustedes no los puede tomar por sorpresa, porque tienen que estar sobrios, estar alumbrados y estar velando. Ahí cuando puedan ustedes léanlo, Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 8. Otra vez el verbo, la luz de Dios alumbrando. Si somos sobrios, si estamos sobrios, el día del Señor no nos va a tomar por sorpresa. Y les decía, el día del Señor puede ser el día de su venida o puede ser el día en que nos muramos, porque al final nos vamos a encontrar con Él. Y si mañana el Señor nos llama a cuentas, más nos vale que estemos sobrios para que el Señor no nos castigue duramente, como dice aquí en Mateo 24. Y la última característica, y con esto termino, es que este hombre, este siervo, dio el alimento a tiempo a sus consiervos, motivado por el amor a los demás. Unos versículos antes de ese mismo capítulo habla del padre de familia. Voy a leer rápido ese versículo de Mateo 24 ahí también. Creo que es el 43. Muchas veces cuando se habla de la venida de Cristo y de esperar por su venida, el velar y todo eso, siempre pensamos en nosotros mismos. Que el día del Señor no me tome por sorpresa, voy a prepararme para que no me vaya mal, para yo reinar con el Señor. Pero el prepararnos tiene que estar motivado también por el amor a la iglesia, no solamente por el amor a nosotros mismos. Dice aquí Mateo 24, 43. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y aquí, ¿por qué el Señor nos habla de un padre de familia? ¿Por qué no dice un siervo nada más? Porque sabe que un padre de familia va a velar por su casa, obviamente, y es por amor a los que viven con él. Y así nosotros tenemos que ser también. Tenemos que considerarnos como ese padre de familia que velaba no solamente para que no le fuera a pasar algo malo a él, sino por su familia, por amor a los demás. Y así nosotros también, si vamos a velar, si vamos a prepararnos para la venida de Cristo, no es nada más para salvarnos nosotros, sino es para la salvación de todos nosotros. Todos somos como ese padre de familia y cada uno de nosotros somos los miembros de esta casa por la que tenemos que velar. Y tiene que ser el amor a unos a otros por lo que velemos. Y decimos, yo voy a velar, voy a dar mi vida por el Señor, voy a apartarme de este mundo, voy a ser sobrio por amor a mi hermano Charlie, por amor a mi hermano Oscar, a Hugo, a cada uno de nosotros. Es por amor a cada uno de nosotros que esto es lo que nos tiene que motivar también, no solamente nuestra salvación personal o nuestra entrada al reino personal de cada uno, sino
también para salvación de los demás. Uno de los peligros más grandes del final de los tiempos que el Señor Jesús nos advirtió fue la falta de amor unos a otros y la falta de amor al Señor. Mateo 24, 10, del 10 al 12, allá atrásito dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el 13 más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí el Señor nos advierte, una de las cosas más peligrosas al final de los tiempos es la falta de amor unos a otros. El no vivir pensando en los demás, el todo el tiempo estar considerándonos yo, solamente yo, mi salvación, mi vida, que yo esté bien, que mi familia esté bien. Pero si no consideramos a los demás, corremos el peligro de entregarnos unos a otros al final, cuando venga el tiempo más fuerte de la persecución. Dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, ¿en qué? En el amarnos unos a otros. El perseverar en amor, el perseverar en ese vínculo perfecto que habla también, creo que es el apóstol Pablo. El vínculo perfecto que es el amor unos a otros. Eso es lo que nos va a librar para que todos juntos como iglesia entremos al reino del Señor. Y ya por último, las cosas prácticas. ¿Cómo practicamos esto? ¿Cómo practicamos el dar el alimento, el amarnos unos a otros? Otra vez, compartirnos la palabra. Ya sea que vengamos a la reunión, ya sea que vayamos a casa de alguien, invitarnos a comer, mandarnos un versículo por mensaje, la reunión de los sábados, insisto, cuando aquí termina la reunión, que nos acercamos y nos saludamos, podemos compartirnos la palabra de Dios y eso es alimentarnos unos a otros. Y cuando hacemos eso estamos amándonos, cuando hacemos eso estamos estimando la vida preciosa de los demás, como lo hizo David, como lo hace el Señor Jesucristo con nosotros. Asistir a la iglesia, el orar unos por otros también, eso es algo bien importante. El que oremos unos por otros, ya sea porque un hermano te dice, hermano, estoy pasando por esta situación, oren por mí, por favor. O estoy pasando por esta enfermedad, o a lo mejor el Señor pone en tu corazón, ora por esta familia, ora por esta persona. Cuando oramos unos por otros también estamos amándonos, estamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha encargado. El diezmar y ofrendar también es otra cosa bien importante a la que todos nos cuesta. Porque el dinero es algo horrible para nuestra carne, a todos nos gusta la lana, es la verdad. Y a veces nos es bien difícil desprendernos. Y es como, pues me compro mis tenis nuevos o doy mi ofrenda o diezmo. Híjole, no, pues mis tenis nuevos, ¿no? Pues ya están bien desgastados, ¿no? Y tengo otros 50 pares nuevos, ¿no? En mi casa. A veces somos así, a veces si hace falta el dinero, pero también vemos a la viuda que tenía las 2 blancas, que era todo su sustento y que lo dio. Y el Señor dijo, esta mujer, aunque dio 2 blancas, dio mucho más que todos los que dieron de lo que le sobraba. El diezmar, el ofrendar también es amarnos unos a otros, también es dar el alimento. Les digo, el cantarnos, el compartirnos la palabra, el morir a nuestra comodidad por el bien de los demás. Jesucristo también, en Juan, creo que es el 12 o el 13, donde dice que lavó los pies de sus discípulos y le dice, ustedes también tienen que hacer esto, tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Y esto habla de lo mismo, de estar limpiándonos, de estar viendo por el bien de los demás, por la vida espiritual de los demás. No sé cuántos han hecho eso, pero sería una buena práctica que lo hicieran, o que lo hiciéramos, de acercarnos con un hermano, decirle, hermano, ¿cómo estás en tu vida espiritual? ¿Cómo vas con el Señor? ¿Cómo vas con tus lecturas? ¿No? Y a lo mejor dices, ay, ¿qué te importa? ¿No? O puede parecernos como extraño, o decir, pues es mi vida personal, ¿no? ¿A ti qué? Pero el preocuparnos unos por otros también es algo importante. Preocuparnos por nuestra vida espiritual y decir, a lo mejor, hermano, pues estoy luchando con un pecado, a lo mejor no te voy a decir qué pecado es, pero ora por mí porque estoy luchando con esto, ¿no? Y eso es limpiarnos, eso es lavarnos nuestros pies unos a otros. Y ya otra vez no hablé de esto, pero pues creo que no era el tiempo, pero iba a hablar algo acerca de Israel.
al final de los tiempos, pero creo que no es el momento. Pero bueno, eso es todo lo que quería compartirles, hermanos, y espero que haya quedado claro. Espero no haberlos confundido con tantos saltos de versículos. Pero consideremos esto, hermanos, que el Señor Jesucristo viene pronto verdaderamente. Tenemos que ser sabios y prudentes, saber escuchar la palabra de Dios, no ser tardos para oír, porque si somos tardos para oír, nuestro corazón va a endurecerse y el día del Señor nos va a tomar por sorpresa, como este siervo malo. Y cuando este día, si nos toma por sorpresa, puede ser que perdamos nuestro lugar en el reino del Señor. En serio, que yo pido en el nombre de Cristo que ninguno de los que estamos aquí perdamos nuestro lugar en el reino. Que todos podamos entrar como Josué y Caleb, que no quedemos postrados en el desierto por la incredulidad, por el ser tardos para oír. Que sigamos participando de las cosas que tienen que ver con la iglesia, que sigamos amándonos unos a otros, perdonándonos. Esto tampoco lo dije, pero sí es importante. También el perdonarnos nuestras ofensas unos a otros también es amarnos y también es estimarnos unos a otros. Como les decía, Saúl era un hombre que pecaba, era un hombre que ofendió a David, pero era un hombre que estaba ungido por el Espíritu de Dios. Y así también nosotros, cuando nos perdonamos, estamos estimando a los demás como mayores a nosotros mismos. Estamos perdonando las ofensas, como dijo el Señor Jesús. Y no solamente porque se nos dice, sino porque verdaderamente nos estamos amando unos a otros. El perdonarnos es otra cosa bien práctica. Es decir, a lo mejor este hermano me ofendió, a lo mejor este hermano me levantó un chisme, a lo mejor me sacó la lengua otra vez, pero voy a decir, pues hermano, te perdono en el nombre de Jesús, no tengo nada contra ti, quiero restaurar mi amistad, mi hermandad en Cristo contigo, porque para que vayamos juntos a la meta que es la venida del Señor Jesucristo y su reino que va a manifestarse. Eso es otra cosa práctica en la que podemos amarnos unos a otros. Y pues seamos sobrios, guardemos a nuestras generaciones de las cosas de este mundo, a nosotros mismos. Pablo habla de las pasiones juveniles también. Y estimémonos unos a otros en amor. Y pues ya, vamos a pedir al Señor que nos dé gracia para vivir estas cosas, porque no es fácil tampoco, necesitamos al Espíritu de Dios. Okay. Pues Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu hablar, Señor, que ordena todas las cosas. Cuando tú hablaste en Génesis, dijiste sea la luz y fue la luz, y viste que era buena, Señor, y así en cada día que hablabas y decías una cosa, todo lo que estaba desordenado y vacío era ordenado, Señor. Así sigue hablándonos, Señor, para que nuestra vida, que a lo mejor está en desorden, sea ordenada, Señor. Gracias porque tú eres la sabiduría que habla, que clama en las calles, que todo el tiempo da sus voces. Gracias porque eres el verbo que nos alumbra. Señor, no queremos ser tardos para oír, Señor, lo que estás hablando. No queremos ser tardos para oír lo que has dicho. No queremos ser tardos para creer, Señor. Creemos que tú vienes pronto, que traerás tu galardón y darás el pago a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. Señor, que mis hermanos, que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos reinar contigo, Señor. Pido que nos des la gracia, Señor, y tu favor para poder entrar en tu reino, Señor, poder reinar contigo, porque no todos van a entrar, Señor. Esta es una realidad. Y qué miedo, Señor, quedarnos fuera por nuestra incredulidad, por no ser prestos, Señor, a tu voz, por no prestar oídos a lo que estás hablando, Señor. Despiértanos, Señor, despierta nuestra vida, aun si está letargada, si nuestra vida espiritual, Señor, se ha apagado. Despiértanos, Señor, alúmbranos, verbo de Dios, alúmbranos con tu palabra, para no estar en tinieblas, Señor, para que ese día no nos tome por sorpresa. No queremos ser siervos malos que se embriagan, que comen con los borrachos, Señor, que golpean a sus consiervos. Perdónanos si nos hemos golpeado unos a otros, Señor. Perdónanos, Señor, si no nos hemos perdonado, si no hemos sabido cómo tratar con ciertas situaciones unos con otros. Danos la gracia, Señor, y enséñanos, así como tú pasaste por alto la ofensa, así a pasar nosotros por alto la ofensa también y amarnos, a estimarnos, Señor,
a estimar a los demás como mayores a nosotros mismos, Señor. A pesar de que nos ofendan, a pesar de que como Saúl nos quieran matar, Señor. Que podamos estimarnos porque todos tenemos este precioso tesoro que eres tú. Enséñanos, Señor, a guardar nuestra vida, a guardar ese tesoro, Señor. A apreciarlo delante de ti, Señor, a no desperdiciarlo con todo lo que este mundo nos ofrece. Líbranos del vino de este mundo, Señor. Guárdanos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser siervos prudentes, a discernir, Señor, el bien y el mal, porque al final tú también advertiste que en los últimos tiempos, Señor, a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. Enséñanos a discernir estas cosas, Señor, en este tiempo que viene, a enseñar a nuestros niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los más pequeños, para que no sean engañados, Señor, que podamos dar el alimento a tiempo a nuestros consiervos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.